¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Un gusto que nos permite estar con usted en esta hora, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos estamos celebrando esta semana Acción de Gracias y esperamos que Dios lo bendiga ricamente, que lo pase con su familia en paz, con alegría, ¿verdad? Disfrutando los unos de los otros. Si usted no forma parte de Estados Unidos, de todas maneras le mandamos saludar en el nombre del Señor y deseamos lo mejor para usted. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora. Gracias, Señor, que eres un Dios bueno, un Dios que cuida de su pueblo, un Dios que prepara nuestros corazones. Queremos rogarte en esta hora que nos guíes a través de tu palabra y seamos edificados por ella para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y no olviden, por favor, dejar su comentario en la página y compartir esta transmisión. Estamos en esta serie Abba Padre y hoy veremos la primera parte de Dios prepara tu corazón. Dios prepara tu corazón, ¿verdad? Y la semana próxima estaremos viendo la segunda parte de este mensaje, así es que no se lo puede perder. ¿Quiere consultar alguno de estos mensajes de esta serie? Puede ir a esta misma página de Facebook o YouTube y regresar un poco en el tiempo y ver dónde inicia esta serie y poder aprovecharla toda para su bendición. Probablemente una de las frases más peligrosas que podemos escuchar como creyentes es esta: Dios me dijo que lo hiciera. Dios me dijo que lo hiciera. Esa podría ser una de las frases más mal entendidas, las frases más mal utilizadas y la frase más mal abusada. Podría ser una de las frases más manipuladoras. Cuando alguien dice esto, ¿cómo discutes con Dios? Dios me dijo que lo hiciera. Ahora, muchas decisiones erradas han sido atribuidas a Dios. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo con eso? La mayoría de ustedes lo han hecho y yo también. Debo de admitir que incluso como pastor, cuando alguien me dice, Dios me dijo que hiciera esto, a veces soy un poco escéptico. Quiero saber, ¿cómo sabes que fue Dios? ¿Qué estabas fumando cuando Dios te dijo esto? Pero la existencia de la falsificación siempre asume la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? No falsifican nada que no sea real. ¿Alguna vez has visto un billete de $7 falso? No, porque no hay un billete de $7. Ningún billete de $7, solo falsificas lo que realmente existe. La presencia de lo falso supone lo genuino. ¿Tiene sentido? La verdad es que Dios habla a la gente, pero ¿cómo escuchas a Dios? ¿Cómo sintonizas con Dios? ¿Cómo saber cuando Dios es el quien está hablando? ¿Cómo sabes cuando solo estás hablando contigo mismo? ¿Qué es tu propia conciencia? ¿Cómo saber cuando es el diablo el que te habla? ¿Cómo saber cuando te habla la pupusa que comiste tarde en la noche? Vamos a ver algunas formas. Te daré 7 formas de probar un mensaje falso. ¿Cómo sabes cuando no es realmente Dios? Hay formas en la palabra de Dios que nos dicen cómo saber cuándo es Dios, quién te habla y cuándo no es Dios. Ahora, si se fijan en esta serie, primero estuvimos hablando de cómo nosotros nos comunicamos con Dios y ahora vamos a estar viendo la segunda parte, cómo Dios habla con nosotros. ¿Verdad? Porque tiene que haber esas dos partes de la comunicación. El hecho es que podría salir y comprar el mejor celular que existe, un iPhone, por ejemplo, 14, pero si no tiene señal, ¿sabes qué? No va a servir de nada. Si no lo sintonizas, aún no vas a recibir nada, sin importar qué tan bueno sea tu celular. Tienes que tener señal. El punto es que Dios ya te ha dado la capacidad de escucharlo. La palabra de Dios dice que fuiste hecho a su imagen. Y eso es lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales. No eres como un animal. Los animales, ¿sabes qué? No oran. Los animales no se comunican con Dios. Los animales no pueden escuchar a Dios. Sin embargo, tú puedes porque estás hecho a imagen de Dios. Todo el equipo que ya necesitas para escuchar a Dios lo tienes en este mismo momento. Solo tienes que aprender a captar la señal.
Eso pasa. Tenemos un hotspot en la iglesia, ¿verdad? Y eso significa un aparatito que agarra la señal. Y tienes que andar buscando dónde está la señal de internet más fuerte. Y donde la pones es donde mejor agarra, donde hay mayor número de barras. Y esto es lo que vamos a hacer en esta segunda parte de esta serie. Dice Lucas 8:8b. Jesús le dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de que si tienes el equipo que necesitas para agarrar la señal, tienes el equipo. Ya te ha dado la capacidad de escucharle, pero necesitas agarrar la señal con él, moverte hacia donde la señal está transmitiendo. Jesús contó la historia de cómo hacer esto. Se llama la parábola del sembrador y la parábola la parábola de 4 tipos de tierra. Está en Lucas capítulo 8, del 4 al 8, y vamos a verla en esta tarde. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud. Proviene de varias ciudades que había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde los pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas y comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ahora, tendríamos que preguntar de qué está hablando Jesús. Jesús dice que este agricultor sale a sembrar. Él no está plantando una semilla a la vez, no. Él está esparciendo la semilla, la está aventando, solo está tirando semillas por el campo. Él dice que cae sobre diferentes tipos de suelo y dependiendo del tipo de suelo sobre el que cae, obtiene una respuesta distinta. Afortunadamente, más adelante, en este mismo capítulo, Jesús explica la historia y nos dice el significado de cada una de sus partes. Él dice esto, el agricultor representa a Dios y la semilla representa a Dios queriendo hablar contigo, la palabra de Dios para ti. La tierra representa 4 actitudes diferentes que puedes tener para escuchar a Dios. 4 respuestas distintas, 4 respuestas diferentes del corazón o de la mente. Y vamos a ver hoy por qué antes de que podamos ver cómo escuchar a Dios, tienes que escuchar cómo preparar tu corazón, preparar tu mente para escuchar a Dios hablar. Ahora, hay 3 razones por las que es importante escuchar la voz de Dios. Primero, demuestra que soy parte de la familia de Dios. ¿Sí? Si escucho a Dios, demuestra que soy parte de la familia de Dios, porque no todo el mundo escucha a Dios. Dice Juan 10:4. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellos lo siguen porque conocen su voz. ¿La voz de quién? La voz del pastor. ¿Quién lo reconoce? Las ovejas. Las cabras no, pero las ovejas sí. Ahora, confirma entonces que tienes una relación con Cristo. ¿Sí? Que Él te habla. Y estamos hablando de Dios mismo. No estamos hablando de que tengas una comunicación con el pastor o que tengas una comunicación clara con la iglesia o con los ancianos o los diáconos, ¿verdad? No. Es con Dios mismo. Confirma que tienes una relación con Cristo. No sé si lo sabes, pero Dwayne Johnson, La Roca, y yo somos buenos amigos. Nunca te he dicho eso antes, pero en realidad le escribo todo el tiempo. En realidad, nunca me ha respondido, pero yo le escribo todo el tiempo. Si le escribo a La Roca todo el tiempo y él nunca me contesta, la pregunta sería, ¿somos buenos amigos? No, solo soy un fan. Eso es todo. Y si hablo con Dios, debería recibir respuesta de Él, ¿no es así? Y eso es lo que significa tener una relación con Él. No se puede tener una relación sin comunicación. Si nunca escuchas de Dios, tienes una razón para cuestionar
si tienes una relación con Dios o para cuestionar si estás escuchando en absoluto, si tienes una relación con Él. O como aquel joven, ¿verdad? Que estábamos en la secundaria, ¿verdad? Y le preguntamos, oye, ¿ya le dijiste a fulanita de tal que sea tu novia? Dice, no, pero fulanita de tal es mi novia. Y nuestra palabra era, ¿ya se la cantaste? Es decir, esto quiere decir, ¿ya te le declaraste? ¿Ya le pediste que fuera tu novia? Y él dijo, no, pero es mi novia. ¿En cabeza de quién? En la de él. ¿Ella sabía que era su novio? No, ¿por qué? Porque no había comunicación, no se hablaban. Desgraciadamente muchas personas viven su relación con Dios así. No tienen una relación íntima con Dios y piensan que porque escuchan mensajes de la Biblia, porque van a una iglesia, porque cantan alabanzas, porque van a estudios bíblicos, que conocen a Dios, cuando no lo conocen. Porque si lo conocieran, ¿sabe qué pasaría? Lo obedecieran. Dice Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. ¿Y qué sucede? Dice, ellas me siguen. Las que no son ovejas de Dios, ¿sabe qué pasa? No le siguen. Son simpatizantes, son fans, ¿sí? Pero no le siguen. Existe este mito por ahí de que Dios solo habla a los mejores de sus hijos. Por ejemplo, si eres como el rey David o alguien así, Dios podría tener algo que decirte. Pero la verdad es que ustedes como padres, ¿solo hablas con algunos de tus hijos o hablas con todos tus hijos? Es posible que solo desees hablar con alguno de tus hijos, pero ¿hablas con todos tus hijos? Por supuesto que sí. Así es como funciona. Cuando hablamos de que Dios nos habla, una de las verdades es que Él no solo nos habla durante buenos momentos. ¿Has notado que con tus hijos, cuando tienen dificultades, les hablas aún más veces cuando tienen dificultades que cuando no? Y cuando estamos luchando, Dios tiene aún más que decirnos. Cuando hablo con mis hijos, reconocen mi voz. Por ejemplo, si yo hablara con mi hija Abigail y yo le llamara y le dijera, hola Abigail, soy tu papá. Todo lo que tengo que hacer es saludarla y ella reconoce mi voz. ¿Sí? No siempre fue así. De bebé los niños no reconocen la voz todavía muy bien. De bebé podrías escuchar mi voz y mirarme en los ojos en adoración, pero aquellos de ustedes que tienen bebés, ¿mirarán a un extraño en la tienda con los mismos ojos de adoración que ven a un bebé? No. ¿Mirarán sus cebollas coloradas con los mismos ojos de adoración? Pero a medida que creces y aprendes a reconocer la voz de tu Padre, ¿sí? Tu forma de mirar cambia. Una de las razones por la que queremos que crezcas espiritualmente es para que puedas comenzar a reconocer y a diferenciar la voz de Dios de todas las demás voces que existen. Y en este mismo momento estás siendo bombardeado por miles de voces, por las redes sociales, por los canales de streaming, por la televisión, por el radio, por Spotify, por iTunes, por a YouTube. Estás siendo bombardeado por miles de voces que quieren captar tu atención y no alcanzas a distinguir la voz de Dios. ¿Sí? Es un proyecto de vida. Vamos a aprender a reconocer su voz por el resto de nuestras vidas. Pero se vuelve más fácil conforme maduramos. Cuanto mejor conozcas a Cristo, mejor comenzarás a reconocer y a distinguir la voz de Dios de todas las demás cosas que estás escuchando. Prueba que soy parte de la familia de Dios. Y esa es una de las razones por las que usted y yo tenemos que reconocer que es importante, ¿sabe qué? Escuchar a Dios. Segundo, me protege de tomar decisiones equivocadas. Me protege de tomar decisiones equivocadas. Proverbios 8:4 dice, a ustedes los hombres los llamo, a ustedes los hombres dirijo mi voz. Si escuchas, Dios te advertirá con anticipación de trampas en la vida. Dios lo hará. Él cumplirá su promesa, como dice en Proverbios 3:6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjese que nos da la promesa de decirnos cuál camino tomar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos estado con esta duda? ¿Le doy a la izquierda o le doy a la derecha? ¿Cómo le hago? ¿Hacia dónde voy?
Para recibir la dirección de Dios, dice Salomón, debemos de colocarlo a Él en el primer lugar en nuestras vidas. Ahora, eso significa entregarle cada esfera de tu vida. Alrededor de 1000 años después, Jesús enfatizó esta misma verdad cuando lo dijo en Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Analice sus valores y prioridades. ¿Qué es importante para usted? ¿En qué esferas reconoces a Dios? ¿Cuál es el consejo de Él? Quizás usted ya reconoció a Dios en varios aspectos de su vida, pero las que intenta restringir, a pesar o pasar por alto su influencia son las que le causan dolor. Mantenga a Dios en el primer lugar en todo lo que haga. Entonces Él le guiará debido a que usted trabaja para llevar a cabo sus propósitos. Ahora, no puedo contar la cantidad de veces que en algún lugar de la mañana estoy tratando de escuchar a Dios y Él dice, cuidado con esto hoy, cuidado con esto hoy. A través de un versículo de la Biblia que estoy leyendo o un pensamiento que me viene a la mente, cuidado con esto hoy. En algún momento de ese día me protege de cometer algún error tonto. Dios hará eso por ti si lo escuchas. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustaría estar protegidos de cometer errores tontos? ¿A mí? Y eso es lo que es algo común en la vida. Dios tiene el poder para hacer eso si solo lo escuchamos. Pero otra vez estamos siendo bombardeados por miles de voces que nos hablan. ¿Cómo distinguir cuál es la más importante, la de Dios? A veces Dios nos protege de los errores diciendo una sola palabra. ¿Y sabe qué dice? No lo hagas. No lo hagas. No, di no. A veces Dios nos lleva en la dirección correcta y nos mantiene en el camino usando 3 sílabas. Ve por ello. Hey, hazlo. Tómalo, es tuyo. Cuando escuchamos a Dios, Él nos mantiene encaminados. Tercero, obtendrá realización personal. Obtendrá realización personal cuando escuchas la voz de Dios. Salmo 32:8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¡Wow! ¡Qué promesas! Te guiaré por el mejor sendero. Un cazador salió al bosque cuando se encontró con un oso. Acosando al hombre, el oso le preguntó, ¿qué quieres? El cazador dijo, quiero un abrigo de pieles. El oso dijo, eso es justo. Yo, por otro lado, quiero un estómago lleno. Podemos hablar al respecto y negociar. Tal vez podamos llegar a algún arreglo. Media hora más tarde, el oso se levantó y se fue. Y en el suelo solo quedó el rifle del cazador. Cuando uno se detiene a pensar qué sucedió, se da cuenta de que ambos consiguieron lo que deseaban. El oso consiguió su estómago lleno y el hombre su abrigo de pieles. Ahora, no estoy hablando de la definición mundial de la realización, que se trata de egoísmo. Estoy hablando de la definición de realización a la manera de Dios, que tiene que ver con la importancia, el verdadero significado de la vida. ¿En qué verso encierra tu vida? ¿Qué verso encierra tu vida? ¿Sabías que Dios tiene una definición de realización, un plan para tu vida? A medida que usted y yo lo escuchamos, Él nos encamina con su plan para nuestras vidas. Un camino personalizado, solo exclusivamente para ti. Escribe esto. Cuanto más escucho a Dios, más eficaz seré. Cuanto más escucho a Dios, más eficaz seré. Así que estos son los 3 beneficios de escuchar a Dios hablar. Ahora veamos cómo me preparo para escuchar la voz de Dios. Y hay 4 cosas en esta historia. Y vamos a ver el día de hoy una y la próxima semana veremos las otras 3. Número 1. Si quieres escuchar a Dios hablar, primero debes de cultivar una forma de pensar receptiva. Y eso ¿cómo nos cuesta? Debes de cultivar una forma de pensar receptiva. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que ser claro. Tienes que estar dispuesto, tienes que estar abierto, tienes que estar ansioso, tienes que estar listo. La barrera número 1 para escuchar a Dios hablar es la resistencia.
No creo que necesite escuchar a Dios hablar. No creo que Dios pueda hablar. Muchas personas incluso están cerradas a esa posibilidad de que Dios les hable. Si crees que Dios no puede o no quiere hablar contigo, adivina qué, pues no lo va a hacer. Yo recuerdo eso en el seminario, ¿verdad? En mis primeros años de estar en la escuela, tenía un maestro del seminario, nos enseñaba filosofía, y él simplemente no creía que Dios podía hablar con nosotros. Dice, pues, ¿cómo? Si se supone que soy un hijo de Dios y que tengo un Padre celestial y que soy hecho a la imagen de Dios y yo hablo con Dios, ¿no me contestará Dios cuando yo hablo con Él? ¿No sería ilógico? Como que no tendría sentido. Pero sí, tengo que decirle, hay muchas personas que creen en Dios, enseñan su palabra y viven en la fe y no creen que Dios les pueda hablar. Y entonces viven una vida sin la dirección correcta de Dios. Podrían ser muchísimo más efectivos si simplemente pusieran atención a la voz de Dios. Me sorprende cuántas personas en este mundo piensan que tienen una forma de pensar receptiva, pero sabe que no la tienen. Especialmente cuando se trata de Dios. Son de mente muy cerrada, son cabezones, diría yo. Ni siquiera creen en la posibilidad. Ni siquiera están abiertos a esa posibilidad de que Dios pueda hablarles. La sociedad les ha lavado el cerebro y son de mente cerrada. Y eso es lo que habló Jesús en el primer tipo de suelo. El suelo del camino. Dice Lucas 8:5. Un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre ¿qué? Sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. En una finca entre las hileras de verduras hay senderos. ¿Has visto estos? Hay senderos por los que caminan los trabajadores cuando están recogiendo las fresas o lo que sea. Hay un camino entre cada fila de lo que sea que estés cultivando, sea maíz, sea frijol, sea papaya. Cuando los trabajadores caminan por este camino, muchas veces es pisoteado. El suelo se vuelve, ¿sabe qué? Compacto, se pone duro, se pone difícil. Y si por casualidad alguna de esas semillas que ha sido tirada por el agricultor cae en la tierra dura y compactada, no hay forma de que crezca. No va a echar raíces, simplemente permanece en la superficie hasta que llega un pájaro y se la come. Nunca tiene la oportunidad de brotar. Jesús nos da el significado de esto en Lucas capítulo 8, verso 12. Fíjese lo que dice la palabra. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. ¿Cuántas veces hemos visto esto en nuestras iglesias? Personas que por fin llegan, escuchan el mensaje, se emocionan y después no pasa nada. Ya nunca vuelven a regresar a la iglesia, ya nunca escuchan un segundo o tercer mensaje. Simplemente estuvieron ahí momentáneamente. Ahora, hay dos características de un camino. Está endurecido y ¿sabe qué? Es estrecho. ¿Conoces alguna mente así? ¿Dura y estrecha? Yo sí conozco muchas personas que tienen una mente cerrada y estrecha, un corazón duro y una visión estrecha en la vida. Están muy cerrados, incluso a la posibilidad de que Dios esté en su vida. Dicen, no necesito de Dios. Y si dicen que necesitan de Dios, no le creen. No quiero a Dios, ni siquiera sé si creo en Dios. Son de una mente, ¿sabe qué? Cerrada. La simiente de Dios nunca puede pasar para hablar con ellos. El punto es que a veces ni siquiera le damos una oportunidad a Dios. Nuestras mentes están cerradas, nuestros corazones están endurecidos, no estamos dispuestos a escuchar. Así que el primer tipo de suelo representa una mente cerrada. El suelo duro representa una mente cerrada. ¿Qué nos hace tener una mente cerrada? Permítame darle tres principales bloqueos mentales que impiden que las personas escuchen a Dios. Y hay por lo menos tres. Nos impide escuchar, ¿sabe qué? El orgullo. Sí, somos orgullosos. Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Yo digo, puedo manejar esto yo mismo. No necesito a nadie más.
Ciertamente no necesito de Dios, puedo resolverlo por mí mismo. No necesito su ayuda, así que, ¿por qué orar? El orgullo me hace cerrar mi mente a Dios. B, nos impide escuchar, ¿sabe qué? El temor, el miedo. 1 Juan 4:18 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Ahora, muchas personas están cerradas a Dios porque tienen miedo de lo que Él pueda decirles. Están huyendo de Dios por temor, están muertos de miedo. Ahora, ¿qué pasa si Dios me pide que haga algo que no quiero hacer? ¿Qué pasa si Él me pide que haga algo que pienso que es demasiado difícil? ¿Qué pasa si Él me dice que haga algo que no me gusta? Así que por miedo cierro mi mente. Cierro mi mente. Si Dios me dice que perdone y no quiero perdonar, cierro mi mente. Si Dios me dice que suelte eso que no quiero soltar, cierro mi mente. Así que por miedo cierro mi mente. ¿Qué pasa si abro mi mente y Él me convierte en un fanático religioso, pensamos? De repente tengo que usar tiara y cabello largo y decir, alabado sea el Señor, y fuera espíritu inmundo de la Coca-Cola. ¿Qué pasa si de repente Él me hace tonto o algo así? No quiero ser tonto. Ahora, ¿qué pasa si de repente Dios me quita toda la diversión? ¿Qué pasa si de repente Dios me quita toda mi libertad? Así que, ¿sabe qué pasa? Tengo miedo. Así que cierro mi mente. El orgullo y el temor. Y C, nos impide escuchar la voz de Dios, la amargura. La amargura, ¿sí? Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Sí, la amargura hace que las personas cierren sus corazones y mentes a Dios. El resentimiento te va a doler en tu vida. Amigos, a veces intencionalmente, a veces sin querer. Y eso es un hecho de la vida. Vas a ser lastimado, te guste o no. Lo que hagas con ese dolor es lo que va a hacer realmente la diferencia. Cuando te aferras al dolor y sigues hablando y hablando en tu mente, lo que tienes que hacer es echarle la culpa a Dios de la persona que te lastimó. De repente estás culpando a Dios por la persona que te lastimó. Dios no te hizo daño. Fue esa persona quien lo hizo. Pero, por supuesto, le echas la culpa a Dios y de repente, ¿sabes qué? No te gusta Dios. Estás enojado con Dios. Cada vez que te aferras a una herida, tu corazón se endurece y se enfría. Te pones a la defensiva, incluso el amor de Dios no puede llegar a ti. Algunos de ustedes han sido lastimados muy, muy, muy mal. Han sido traicionados, algunos de ustedes han sido engañados, algunos de ustedes han sido abusados física, emocional o verbalmente, algunos de ustedes han sido rechazados, han sido lastimados por una exnovia o exnovio o esposo o esposa, o incluso por alguien del nombre cristiano que te dijo algo, un supuesto cristiano que te lastimó. Esas cosas se acumulan en nuestras vidas. Me gustaría decirte dos cosas. Primero, como tu pastor, ¿sabes qué? Lo siento. Lamento que hayas sido lastimado. Y Dios también lo siente. Dios se entristece contigo. Y Dios se lastima cuando te duele porque Dios odia ver a sus hijos lastimados. Pero en un mundo libre donde la gente elige hacer el mal, y cuando eso sucede, la gente sale lastimada. Lo siento y sufro contigo. Yo diría, no te alejes de Dios. Al contrario, acércate a Él. No sé por qué, pero cuando nos lastimamos, a veces nos alejamos de la única persona que podría ayudarnos. Es algo así como que tengo una enfermedad y tengo que ir al médico y lo que hago es quedarme en casa y no tomar ni siquiera ninguna medicina. Pues me voy a morir. No sé por qué, pero lo hacemos. Nos metemos en un caparazón, endurecemos nuestros corazones, cerramos nuestras mentes, nos lastimamos y la amargura hace que se nos enfríe el corazón y nos alejamos de Dios en vez de alejarnos de aquel mismo que nos puede consolar, en vez de acercarnos a aquel mismo que nos puede consolar. Así que yo diría que vuelvas a Dios.
Lo segundo que diría es, nunca dejes que el pecado de otra persona te aleje de Dios. Nunca dejes que el pecado de otra persona te aleje de Dios. Eso es tonto. Algunos de ustedes todavía permiten que personas de su pasado los lastiman en el presente. Y eso es una tontería. No pueden lastimarte más a menos que elijas aferrarte a ello. Probablemente ya no lo has olvidado, pero tú te estás aferrando a ello. Tienes que dejarlo ir, déjalo ir. La tragedia de una mente cerrada y de un corazón duro es esterilidad. Como un paisaje lunar, nada puede crecer ahí, nada puede vivir ahí. Incluso si una pequeña semilla cae en una mente cerrada o en un oído endurecido, no puede brotar. Y una persona que tiene una mente cerrada no está realmente viviendo, solo está existiendo, está pasando por aquí, nomás va de paso. Son de corazón duro, no pueden vivir porque la semilla no puede echar raíces. Nada crece y nada vive en ese tipo de vida. Una vida amarga es una vida desperdiciada. Simplemente perpetúa el dolor. Jesús dijo, las aves vienen y comen la semilla. Él dice que este tipo de vida es para los pájaros, es inútil, no tiene valor. Ahora, ¿cuál es la respuesta inteligente? Santiago capítulo 1, verso 21 nos lo dice. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. ¡Wow! Arm M. Nicole, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, explica que Sigmund Freud murió a la edad de 83 años, un hombre amargado y desilusionado. Trágicamente, este físico, una de las pensadores más influyentes de nuestros tiempos, tenía muy poca compasión por la persona común. Freud escribió en 1918 lo siguiente, diciendo, he encontrado que es muy poco lo bueno que hay en un ser humano. En mi experiencia, la mayoría de ellos son basura. No importa cuál sea su creencia ética o si no tienen creencia alguna. Freud murió sin amigos. Es muy bien sabido que él rompió relaciones con cada uno de sus seguidores. Su final fue amargo. A pesar de ser el fundador de la psiquiatría o de la psicología, ¿verdad? Murió solo, amargo, triste, murió sin Dios. Aceptar humildemente, eso es lo que opuesto a una mente cerrada, es una mente abierta. Dios, no puedo hacerlo por mi cuenta, no puedo resolverlo por mi cuenta. Las formas que he probado no han funcionado, así es que voy a escucharte, voy a abrir humildemente mi vida a la posibilidad de que Dios, incluso cuando no puedo entenderlo, todavía te estoy escuchando. El primer paso es que tienes que tener una forma de pensar receptiva. ¿Tienes una mente cerrada? Si no estás escuchando, nunca vas a escuchar a Dios. Primero cultivas una forma de pensar receptiva. ¿Sí? Cultiva una forma de pensar receptiva. Abre tu mente a las posibilidades. Dios es un Dios de orden y Dios quiere, como hablamos nosotros con Él, quiere hablar con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora. Necesitamos más que nunca como pueblo de Dios escucharte a través de tu palabra, a través, Señor, de que nos hablas. Ayúdanos a discernir los espíritus a ver si son de Dios. Tú quieres que estemos seguros de que eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios de poder. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos a ser un pueblo receptivo y vivir para tu gloria de acuerdo a la guía de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Soy Pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida. Recuerde, deje su comentario, comparta esta transmisión. Y la segunda parte de este mensaje lo vamos a escuchar la próxima semana. No se lo puede perder. Dios le bendiga.